Si te gustan las bebidas con chocolate, anímate a probar este champurrado mega bueno. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Lili, esto es Recetas Lili y lo que me estoy tomando acá es un champurrado. Champurrado es una bebida mexicana con sabor a chocolate. Bueno, realmente es un chocolate caliente, pero viene saborizado con muchas especies y además es súper espeso. Tanto es que lo espesan con harina de hacer tortillas. El que yo les voy a mostrar el día de hoy no es tan fuerte, es un poco más ligero y tiene también un toque mío. Esta bebida les va a encantar para que se mantengan calientes y dulces. Deja tus manitas arriba y suscríbete a mi canal. ¡Salud! Y empezamos. Los ingredientes te los voy a dejar en la cajita de descripción. Para toda la receta vamos a utilizar 1,5 tazas de leche, pero ahorita voy a medir media taza, la voy a colocar en un bol y la voy a mezclar con 1 cucharada de almidón de maíz, también conocida como maicena. La leche debe estar fría y la voy a mezclar bien, que no quede ningún tipo de grumos. Luego le voy a agregar 3 cucharadas de cacao en polvo sin azúcar. Esta receta por lo general se hace con chocolate de taza azucarado, pero como yo quiero una versión más ligera, vamos a utilizar cacao que tiene muchos nutrientes y antioxidantes. Esta mezcla la vamos a combinar muy bien porque como todo está frío, es muy probable que le salgan grumos, pero tú mezcla hasta que veas una consistencia bien homogénea parecida a esta. Cuando ya tengo esta parte lista, ya sin grumos y bien homogénea, voy a colocar en una olla la otra parte de la leche, que es 1 taza. Y le voy a agregar una ramita de canela, 2 cucharadas de papelón, piloncillo o panela, como le digan en tu país. Le voy a colocar también piel de naranja y unas 5 semillitas de anís. Y si te gusta, también le puedes colocar clavos de olor. Ahora voy a cocinar hasta que la panela o el piloncillo o papelón se disuelva completamente en la leche. Esto puede durar algunos minutos. Esto lo voy a hacer a fuego lento para que la leche no comience a hervir. Cuando se ha disuelto completamente y la leche ya tiene todos estos sabores, voy a eliminar la canela, piel de naranja y las semillitas de anís. Y voy a comenzar a agregar la mezcla de cacao. Poco a poco, porque la leche está muy caliente, la tengo que ir batiendo a medida que voy agregando la mezcla de cacao, porque si no se puede espesar muy rápido. Esto lo puedes hacer o con la llama muy baja o apagado. Y cuando ya hayas mezclado completamente, vuelves a encender la llama a fuego muy bajo. Vas a ir removiendo toda esta mezcla hasta que tenga la consistencia con el espesor del chocolate que te gusta. A mí sinceramente no me encanta tan espeso. De hecho, esta receta, como les comenté, los mexicanos la hacen agregándole harina de maíz, la harina de tortillas, para que se den una idea de lo espeso que les queda. Bueno, ahora voy a servir en mi tacita de champurrado. Voy a agregar 1 o 2 cucharadas del champurrado de chocolate y le voy a dar un toque. A este champurrado le voy a dar un toque con puré de calabaza para que sea como un pumpkin champurrado hecho por una venezolana. Le voy a agregar 2 o 3 cucharadas de puré de calabaza que hice simplemente. Ablandé la calabaza en agua y luego la metí en la licuadora e hice mi puré. Lo mezclo y miren ahora lo que voy a hacer. Para mí es indispensable que una bebida caliente tenga espuma. Entonces eso es lo que le voy a agregar. Un mega extra doble topping de leche con bastante espuma. Es más, creo que le voy a poner más espuma que leche. La meto un rato aquí en mi espumador, que es maravilloso, y miren cómo queda esto. Como sé que me vas a preguntar cómo se llama esto, se llama un espumador de leche. Puedes verlo acá en el link que te voy a dejar abajo, donde están todos mis favoritos de Amazon. Cuando bajas ese link te va a mostrar este, que es uno de los más económicos, pero hay muchísima variedad, colores y diseños que seguro a alguno te va a gustar. Quédate en mis favoritos de Amazon para ver cuál encuentras. Y te digo que es una de las mejores cosas que he comprado en toda mi vida, porque a mí que me gusta todo con espuma, esto es maravilloso. Y ahora viene el momento épico de este champurrado. Miren, un poquito más de puré de calabaza, espolvoreo con canela y la mezcla de especias para calabaza que se llama Pumpkin Pie Spice. Es una mezcla de jengibre, canela, nuez moscada y le queda riquísimo a esto. Mezclo bien, fíjense cómo abajo está el chocolate todavía bien espeso, pero la parte de arriba es espumosa. Y si lo mezclas, el chocolate sigue espumoso. Miren. Le voy a acompañar con mi pan de muerto que hicimos
en este video que te voy a dejar acá para que lo acompañes porque es el match perfecto. Estos mexicanos sí que saben de match. Esta es una preparación perfecta para celebrar el Día de los Muertos. Prepárasela a esa persona que tanto extrañas. Bueno, llegó el momento en el que pruebo esta delicia. Riquísimo. Lo de la espuma, de verdad, es un toque. Para mi bebida con leche caliente tiene que tener espumita. Es un toque que lo diferencia de todos. Para mí una bebida caliente que no tiene espuma, no, por favor, no es bebida caliente. Así que espero que te haya gustado esta propuesta. Recuerda suscribirte a mi canal y dejarme tus manitas arriba y también suscribirte a mi página web donde puedes conseguir mis libros en versión digital y bajarlo ahora mismo. Si quieres que te haga alguna receta para estas fiestas de tu país, me encantaría probarla. Y si eres venezolano también, dímelo aquí, cuál es la receta que te gustaría que hagamos en estas fiestas. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye. A mí me dijeron que esto se comía así. Y así lo voy a comer.